queridos hermanos, que Dios les bendiga. En realidad que es un grato placer para mí dirigirme a la congregación, compartir con ustedes la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Estoy esperando el momento en que nos podamos reunir nuevamente y que podamos vernos y volvernos a abrazar. En realidad que sí lo espero con mucho deseo. Vamos a orar en esta mañana, vamos a poner esta palabra en las manos del Señor y vamos a agradecer a Dios por sus bondades y por sus misericordias. Amado Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote por el aire, por la vida, agradeciéndote por tus misericordias, que tu palabra dice que son nuevas cada mañana, Señor, y nosotros podemos tomar de tus misericordias nuevas cada día para poder, Señor, seguir adelante, para poder seguirte, para poder amarte, para poder servirte. Dios, gracias. Gracias, Papá Dios, por tus bondades. Gracias, Señor, por el aire que podemos respirar en este día. Te agradecemos, Señor, por el cuidado tuyo, Señor. Te agradecemos por tus promesas, porque tú, oh Dios, nos prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Gracias, Papá Dios, en esta mañana. Tu palabra está, Señor, delante de ti. Te pedimos, Dios, que bendigas tu palabra, que edifiques nuestras vidas y que edifiques nuestros corazones, oh Dios, y que pueda ser una palabra de fortaleza para poder seguir, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer la palabra que está en Lucas 24:13. Se llama el título de esta palabra Camino a Emaús. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa,
tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces lo voy a dejar hasta aquí. Algo que a mí me llama mucho la atención es cuando Jesús se apega a ellos ahí en el camino. Ellos dicen que iban como de un pueblo a otro, iban para Jerusalén. Entonces él pregunta de qué cosas hablan. Entonces ellos le dicen: ¿acaso tú, le dices, no has escuchado lo que ha estado aconteciendo en estos días? Porque era algo que se hablaba en todos lugares, creo que en todos los hogares, en todas casas, de todas las cosas que habían acontecido en Jerusalén. Entonces estamos ahorita como en estos tiempos de que todo mundo está hablando, y no solo Honduras, sino que en todo el mundo ahorita se está hablando de la situación que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia. Hay mucha inseguridad, mucha ansiedad, mucho temor, ha habido mucho sufrimiento, muchas pérdidas, una tensión de la gente que sale de sus casas, que trabaja en los hospitales. Ellos no saben si van a poder regresar a sus hogares y van a ser contaminados, si van a morir, si van a volver a ver a sus hijos. Estamos viviendo tiempos donde se comenta casi de lo mismo en todo el mundo. Los noticieros están llenos de información de toda la situación que se está viviendo. Pues en esos momentos en Jerusalén se estaba viviendo como una situación parecida, de que todo el mundo comentaba de los acontecimientos, de que si Jesús había muerto, pero de que si Jesús había dicho que Él iba a resucitar. Entonces había mucha ansiedad, había mucha tensión en el ambiente. Y también había temor porque los discípulos, Jesús se había ido y él les había dicho: no los dejaré solo. Pero la parte humana es que todos de alguna manera tenemos temor, tenemos ansiedad, tenemos incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ahora Jesús no está, Él ya no está, y de alguna manera yo creo que también los discípulos se sintieron solos, ¿verdad? Porque Él les había dicho lo que iba a suceder. Pero hablamos de esa parte humana. Por ejemplo, nosotros en estos tiempos, los cristianos, nosotros tenemos las promesas del Señor. Cuando nos dicen: en el mundo tendrás aflicción, mas confía porque yo he vencido al mundo. El Señor nos habla en sus palabras de que Él va a venir otra vez, de que dice que guardemos su palabra, que mantengamos, que nosotros tengamos la fe puesta en Él, nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Pero aún así ha venido la incertidumbre, más cuando escuchamos tantas cosas de las predicaciones de gente analizando analizando Mateo 24, de que si Jesús, de que si este es el fin, de que buscando las señales, otras controversias de que si esto lo hizo el hombre, y de que lo que dice el presidente de los Estados Unidos, y todo el mundo está como a la expectativa de que si ya va a venir para nosotros la solución al haber una vacuna. Y estamos así llenos de ansiedad como estaban aquella gente en Jerusalén en aquel día. Pero dice la palabra que
que Jesús se les acerca a los discípulos que van caminando y hablando de estas cosas. Y ellos comienzan a decirle, ¿acaso eres tú el único que no se da cuenta de lo que ha acontecido? Y entonces él ahí le vuelve a preguntar y le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales, los sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces Jesús va ahí hablando con ellos, y Él les habla con una autoridad, y Él era un desconocido, porque dice la palabra que los ojos de ellos estaban velados. Jesús se apegó a ellos en el camino, comenzó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. Creo que estamos nosotros pasando en estos tiempos que nosotros conocemos la palabra, conocemos las promesas de Dios, sabemos que Él dijo que no nos dejaría, sabemos que tenemos al Espíritu Santo dando testimonio de ello en nuestras vidas, porque aún estos discípulos más abajo, ellos dicen cuando dicen que son abiertos sus ojos, cuando Jesús está partiendo el pan con ellos, entonces ellos dicen que por esa causa ardía, dice aquí en el 32, dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, porque tuvo hasta ese tiempo de abrir las escrituras y de enseñarles y de decirles Él, porque por eso le dice insensato, oh insensato, les dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. Entonces a veces nosotros como cristianos también, por la parte humana, nosotros nos llenamos de tantas inseguridades, pero de repente nosotros también nos volvemos incrédulos e insensatos, y un miedo a morir por la infección del virus, de qué va a ser de nuestra familia, de qué va a ser de nosotros, y a veces hasta hemos perdido el sueño. A mí me pasó un día cuando comenzaba todo de las noticias de que en Italia estaba muriendo tanta gente, de toda la situación terrible que se estaba viviendo, y que cuando ya comenzaba en los Estados Unidos, que ya de repente ya en Honduras ya habían casos. Entonces yo siempre he orado y he estado aferrándome a Dios, a sus promesas, pero viene la parte humana. Un día yo me desperté en una madrugada y de repente yo comencé a decir, ay, que sea esto un sueño, que sea solamente una pesadilla, pero que no esté pasando, ¿verdad? Porque era como demasiado fuerte, ha sido demasiado fuerte para nosotros el sentir la amenaza, para nuestra gente querida que no están también aquí dentro del país. Ha sido fuerte la amenaza para todo mundo, el saber que vamos a la calle, que podemos ser contaminados. Ha sido mucha tensión, mucha incertidumbre, ¿verdad? Entonces estamos aquí conocedores de la palabra, gente de oración, gente de guerra, gente que conocemos,
que conocemos al Señor y aquí con temores tremendos, temores incluso a la muerte, a pensar que si nos llegamos a enfermar con toda la problemática de salud que tiene Honduras, con todas las situaciones, todos creo que pensamos que si nos llegara a pegar de alguna manera, no sobreviviríamos. Eso es pensamientos humanos, ¿verdad? Porque es una realidad que se vive en la situación sanitaria en Honduras. Pero cuando nosotros nos apegamos a la palabra, nosotros sabemos que la palabra dice que vamos a tener aflicciones. Nadie nos dijo, ni nadie creo que nos ha enseñado que nosotros no vamos a sufrir. El Señor nos prometió, yo estaré con vosotros todos los días. Ahí iban los discípulos camino a Emaús y Jesús se les acercó a ellos y hablaba con ellos y ellos sintieron que su corazón ardía, pero que sus ojos estaban velados. Yo a veces pienso, ¿verdad? Que a veces tenemos tanto temor a la muerte, pero cuando Jesús dijo, yo me voy y voy a preparar para ustedes morada, Él se fue y vino el Espíritu Santo. Él no nos dejó solos, ¿verdad? Pero aún así, nosotros sabiendo que hay una promesa de la vida eterna, que hay una promesa que Él va a volver por nosotros, que va a volver por la iglesia, que vamos a vivir con Él, que hay una nueva Jerusalén, que dice que va a enjuagar toda lágrima de nuestros ojos, que ahí no habrá llanto, que allí no habrá dolor. Tenemos esas promesas, pero tenemos un temor a la muerte. Tenemos temor a la muerte. Pero yo pienso también cuando yo leo esta escritura que es por causa de que nuestros ojos están velados. Quizás nosotros solamente se nos quita el velo y si se nos mostrara lo que vamos a vivir después de la muerte, yo pienso que es algo maravilloso. Pero tenemos estos ojos velados, entonces no podemos ver a Jesús, no podemos ver lo que nos está esperando, pero es ahí donde nosotros entramos en la confianza y le creemos a las escrituras y les creemos a Dios. Por eso dice, habrá fe, dice, en la tierra, habrá fe y al final del tiempo, al final cuando Jesús regrese, porque nosotros tenemos que aferrarnos a la fe, creerle a la escritura, creerle a la palabra, aferrarnos a la palabra, aferrarnos a sus promesas, que Él dijo que va a volver por su iglesia y que nosotros vamos a vivir con Él y que Él dice que va a enjuagar toda lágrima de nuestros ojos. Y nosotros la palabra nos dice, aquí voy a compartir una palabra en Segunda de Reyes 6:14, para que nosotros podamos ver otra vez el temor humano, pero también vamos a ver lo que Dios muestra a través de los ojos de Eliseo. Dice aquí en el 6, Segunda de Reyes 6:14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Aquí lo que estaba sucediendo era que el pueblo asirio tenía sitiada nuevamente a Israel. Pero ahí estaba el profeta Eliseo, ¿verdad? Y en algún momento todo este ejército de ellos va y pone sitio a la ciudad. Y dice que era un gran ejército con gente de a caballo y de carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces aquí volvemos otra vez al temor, porque como no estaba viendo el criado de Eliseo que había un ejército del cielo que estaba ahí con ellos, él le dice: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero viene Eliseo y le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Aquí encontramos otra vez que los ojos del criado están velados. Él no estaba viendo lo que estaba viendo Eliseo, pero el ejército de Dios ya, él estaba ahí, estaba presente, ya estaban alineados, ya estaban listos para defender a su pueblo de los sirios. Entonces nosotros nos pasa que viene ese gran temor a nuestras vidas porque tenemos los ojos velados. No podemos ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual, pero es aquí donde repito nuevamente, nosotros tenemos que confiar que Dios tiene el control de toda situación, que nosotros no estamos solos, que Dios no nos ha dejado solos. Él está ahí caminando con nosotros, como estaba con los discípulos, que ellos sentían que su corazón ardía, porque ellos sabían cuando él sacaba la escritura, y si acaso no ardía nuestro corazón. Es como nosotros podemos sentir la presencia del Espíritu Santo, sentir que nuestro corazón arde, sentir que Dios ministra nuestra mente y ministra nuestro corazón, y que Dios muchas veces nos habla y nos hace sentir y nos dice. Nosotros lo tenemos ahí, pero más sin embargo viene esa parte humana cuando nosotros tenemos que afianzarnos en la fe, creerle a Dios, pero muchas veces estamos con la esperanza de que se encuentre, digamos ahorita, la vacuna, que es pendiente de que la vacuna sea creada, que está haciendo Estados Unidos, que está pasando en los otros países, que qué noticias hay, que si dicen que la vacuna se va a poder conseguir, pero que va a tardar como de 1 a 2 años o año y medio para que todo este virus sea controlado. Pero nosotros tenemos que tener la confianza que el Señor está con nosotros, que Él prometió que no nos dejaría solos. Entonces nosotros tenemos que apoderarnos de esta palabra. Voy a leer en San Juan 14. En San Juan 14, ¿qué nos dice Jesús mismo? ¿Qué nos dice en su palabra? En San Juan 14, en San Juan 14, 27, dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Ya no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién lo dijo? Jesús mismo nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, es porque Él mismo está con nosotros. La paz que va a venir a mi vida, que va a venir a su vida, es porque nosotros le creemos a Dios, porque tenemos
fe en Dios y porque tenemos que aferrarnos a la palabra, apropiarnos de la palabra, llenarnos de la palabra, que la palabra para nosotros sea nuestro diario, vivir la oración, que velemos en todo momento, que estemos preparados, que nuestra redención, dice la palabra, que está cerca. Nosotros tenemos que esperar al esposo, dije preparados como las 5 vírgenes que estaban preparadas, que tenían su lámpara, que tenían aceite. Ellas estaban preparadas esperando para cuando el esposo viniera, a la hora que viniera, si venía a medianoche o antes de la medianoche, que ellas estaban preparadas esperándolo. Que así esté nuestra lámpara llena del aceite, llena de la presencia de Dios, llena de la palabra de Dios, aferrados a las promesas de Dios, llenándonos de fe, porque todo lo que son los noticieros o todo lo que nos provoca incertidumbre, nos causa temor. Entonces nosotros apeguémonos y apropiémonos de la palabra del Señor. Jesús nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Qué paz nos puede traer el mundo cuando diga la vacuna ya está, ya se va a comenzar a vacunar a todo mundo? De repente podemos sentir humanamente que paz, que ya no estamos amenazados por un virus. Pero Dios nos habla de la paz, de creerle a Él, de confiar en Él, de apropiarnos de su palabra, de sus promesas, de creer que Él está caminando con nosotros, de que aunque nuestros ojos no puedan ver muchas cosas más allá, pero lo que nosotros leemos en la palabra, creerle, porque yo sueño con la nueva Jerusalén, donde dice que no habrá necesidad ni del sol ni de la luna, porque nosotros vamos a vivir con el resplandor de su gloria. Cuando yo sufro, yo le digo: Señor, dice tu palabra que tú vas a enjuagar toda lágrima y que allá no habrá tristeza ni habrá dolor, porque nosotros en este mundo estamos sujetos a sufrir, al dolor, pero más sin embargo, en medio del dolor, a vivir en paz, a vivir en paz. Voy a terminar compartiendo un saludo que manda Epafras, un discípulo. Pablo le dice a la iglesia de Colosenses de un saludo que yo lo voy a compartir en esta mañana para nosotros. Para nosotros en Colosenses 4, capítulo versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Dice: os saluda Epafras. Pablo le está escribiendo una carta a los colosenses y le dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este es un saludo que el hermano Epafras mandaba a la iglesia de los colosenses. Y como la palabra de Dios es viva y es eficaz, y esta palabra de Dios se mantiene con vida y está vigente, entonces este hermano Pablo dice: el cual, dice Pablo, es uno de vosotros, es uno de nosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras era un hombre intercesor y dice que oraba encarecidamente por la iglesia, y nosotros somos la iglesia y nosotros tomamos este saludo donde dice que él oraba para que nosotros permanezcamos, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, firmes, creyéndole a Dios, firmes atesorando su palabra y leyendo su palabra, y no viendo más noticieros que la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios
pueda ser nuestra prioridad la oración, que nosotros podamos asirnos de ella, para que nosotros podamos vivir esa paz que Jesús dice, porque si nosotros nos llenamos de todo lo que se está hablando, de todo lo que se está diciendo, de todas las cosas, pero si nosotros no nos aferramos a la palabra de Dios, a saber que Él va a ir con nosotros, quizás no lo estemos viendo, pero nuestro corazón arde cuando nos acercamos de rodillas al Señor, cuando nos acercamos a su presencia. Nosotros vamos a tener esa convicción de que Él está con nosotros. Y esta oración de Éfrafa fue para que la iglesia estuviera firme. Necesitamos en estos tiempos estar firmes. Sabemos que los tiempos que vienen para nosotros, para el mundo, no son tiempos fáciles, pero nosotros como iglesia tenemos que estar firmes buscando al Señor, firmes para llevar el evangelio, firmes para predicar el arrepentimiento de pecado, firmes para hacer la obra que Dios quiere, para servirle a Dios, y como dice, perfectos, y cómo va a venir esa perfección a nuestra vida cuando nosotros cada día buscamos del Señor, nos llenamos del Señor, intercedemos, servimos, trabajamos con nuestras manos, y dice para que estéis completos. Yo a veces pienso que cuando alguien está haciendo un trabajo y queda bien hecho, dice la gente, ese hombre es completo. Ese hombre se la sabe toda, es completo porque lo hizo bien. Entonces yo lo asocio cuando dice para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En todo dice lo que Dios quiere. Entonces digámosle al Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo haga? Aparte de orar, de leer la palabra, de afianzarme en la fe, de cuidar mi vida espiritual, el servicio que Dios me ha mandado a hacer, que yo pueda ser completa para hacer lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios quiere que la iglesia haga, el servicio al necesitado, el cuidarnos de los unos de los otros, el estar intercediendo unos por los otros. Tenemos obra social, tenemos trabajo que hacer con el prójimo. Entonces que seamos completos para lo que Dios quiera. Y llevemos toda incertidumbre, todo temor. La palabra dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque el Señor está con nosotros. Él lo prometió, aunque podamos pasar por los dolores más grandes que podamos pasar de perder un familiar. Hay muchos hermanos que han perdido familiares en esta situación y en otras situaciones. Hay pérdidas económicas, hay un montón de situaciones, pero cuando nosotros tenemos la seguridad de que Jesús está con nosotros, de que Él va con nosotros, de que Él nos prometió que no nos dejaría, de que Él nos está dando una paz que va más allá de lo humano, sino que es la paz que viene de nuestro Dios. En esta mañana yo deseo con todo mi corazón que podamos asirnos de la palabra, de abrazar la palabra, de abrazar la oración, de abrazar la búsqueda, de abrazar la intercesión por la iglesia. Ahorita que estamos en cuarentena, no es mucho lo que podemos hacer humanamente, ¿verdad? Aunque siempre va a haber algo que podamos ayudar, pero es el tiempo de estar intercediendo, de velar, de estar aparte con el Señor, de tomarnos este tiempo como un tiempo muy especial que Dios nos ha dado, que podamos estar en nuestras casas, que podamos velar como aquellas vírgenes con su lámpara lista. Agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado de compartir, que esta palabra, que es la palabra del Señor, no mi palabra, es la palabra del Señor, pueda quedar en sus corazones. Voy a orar para despedirme.
y agradecer a Dios por este tiempo. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por la palabra que has puesto en nuestros corazones. Gracias por la paz que no viene de la economía, que no viene de la salud, que no viene de la estabilidad emocional, sino de la paz que viene de ti, Señor, por haberte conocido, por entregar nuestras vidas a ti, Señor. Gracias, oh Dios, por tus promesas. Gracias porque tú vienes, Señor, porque tu palabra lo dice, que tú te fuiste a preparar moradas para nosotros y tú vienes por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana te pedimos, oh Dios, una bendición especial para el pueblo de Dios en toda partes del mundo, Señor, donde ellos estén, Padre, hermanos que están sufriendo, hermanos que están enfermos, Señor, que sea tu presencia ahí con ellos, tus manos santas sobre sus vidas, oh Dios, en el nombre de Jesús, sobre los misioneros que están trabajando en todas partes del mundo, Señor. Te agradecemos por sus vidas, oh Dios, que aún en angustias, en crisis, pero ellos siguen haciendo el trabajo, Padre. Gracias, oh Dios, te pedimos, Jesús, que puedas estar a cada momento, Señor, como lo dice tu palabra, a cada momento a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, en tu nombre santo. Amén y amén.